Guerra. Esa es la palabra que hoy retumba en cada rincón del planeta, 4 de febrero de 2026. Una palabra que nadie quería volver a oír. Donald Trump, en una jugada que desafía la razón y atropella el derecho internacional, ha lanzado una amenaza frontal, un ultimátum de ataque contra México. Pero la respuesta mexicana ha sido cualquier cosa menos tibia. México ha contestado con una postura de defensa absoluta y la tensión en la frontera ha llegado a un nivel explosivo, como no se veía en más de 100 años. Pero esto va mucho más allá de un choque bilateral. Lo que estamos presenciando es un giro histórico insólito, sin precedentes. Hace apenas unas horas, las Naciones Unidas, el máximo organismo global, se han posicionado de forma total y contundente del lado de México. Han prometido respaldar la soberanía y proteger las fronteras mexicanas hasta las últimas consecuencias frente a la agresión de Trump. Eso cambia por completo el tablero. En el corazón de esta tormenta aparecen dos figuras opuestas. Por un lado, una presidenta mexicana firme, científica, matemática, una mujer que entiende la economía y la geopolítica como un sistema complejo que debe mantenerse en equilibrio con precisión y lógica. Por el otro, un magnate, un empresario poderoso que, aterrorizado por lo que esto podría significar para su fortuna, ha salido a pedir públicamente la rendición, a rogar que México ceda ante Trump para salvar la economía. Una presidenta defendiendo la dignidad, un millonario defendiendo su bolsillo. Suscríbete al canal ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar no es una noticia más ni un análisis cualquiera. Es el relato de un momento histórico que puede redefinir el equilibrio de poder en el mundo. Mientras muchos medios aún intentan entender qué está pasando, aquí vamos a adelantarnos a los hechos, a conectar las piezas que otros no se atreven a unir y a explicarte, con claridad total, porque las decisiones que se están tomando hoy pueden cambiar el destino de millones de personas mañana. Si te interesa entender el poder real, la geopolítica sin filtros y las crisis que marcan épocas, no cuando ya pasaron, sino mientras están ocurriendo, este es tu lugar. Suscríbete, activa la campana y prepárate, porque a partir de este punto, cada minuto cuenta. Y algo queda claro, el proyecto de poder del presidente estadounidense, Donald Trump, está profundamente equivocado. Su comprensión del derecho internacional es inexistente, o peor, lo desprecia de manera consciente. Y no lo decimos solo nosotros. En Washington ya suenan con fuerza los ecos de un posible impeachment. Analistas políticos de talla mundial, juristas de universidades prestigiosas y expertos internacionales están atacando a Trump con una severidad pocas veces vista, sosteniendo que sus acciones podrían constituir una causa directa para destituirlo. Mientras tanto, países influyentes, vecinos y aliados históricos de ambos lados están moviéndose para respaldar a México, cerrar filas en torno a nuestra soberanía y condenar sin matices la peligrosa bravuconería de Trump. En este video vas a comprender con absoluta claridad cada pieza de esta crisis que tiene al mundo conteniendo el aliento. Vas a conocer el ultimátum exacto de Trump y por qué lo lanzó justo ahora. Vas a descubrir en qué consiste el plan de defensa total del gobierno mexicano, una estrategia que no se limita a lo militar. Vamos a analizar el respaldo contundente e histórico de la ONU y lo que implica en la práctica. Veremos cómo la economía se convirtió en un campo de batalla silencioso, pero feroz. Y al final intentaremos anticipar qué puede pasar en las próximas horas y cómo este choque podría redibujar, para siempre, el mapa del poder global. Entremos en esta historia con carácter de última hora. Esto está ocurriendo ahora mismo y aquí lo vamos a seguir en tiempo real. Comencemos. Para entender la magnitud de lo que está estallando hoy, 4 de febrero de 2026, hay que volver al origen de la chispa. Esta mañana, en una conferencia urgente desde la Casa Blanca, Donald Trump, con su estilo habitual, desafiante y provocador, lanzó un ultimátum que heló la sangre del mundo. Sus palabras fueron claras: el gobierno de México tiene 48 horas para permitir el ingreso sin restricciones de fuerzas especiales estadounidenses en su territorio para neutralizar a los cárteles, a quienes declaramos organizaciones terroristas extranjeras. Si no lo hacen, lo haremos por la fuerza. No era una solicitud. No era una negociación. Era una orden. Una imposición de un país sobre otro país soberano. Y en el lenguaje del derecho internacional, eso se parece demasiado a una declaración de guerra encubierta. La excusa, la lucha contra el crimen organizado,
Se ha usado durante años, sí, pero jamás con una amenaza militar tan directa, tan explícita y tan peligrosa. La respuesta en México fue inmediata. Sin titubeos. Sin reuniones interminables. Apenas una hora después del pronunciamiento, la presidenta de México, con fama de metódica, fría y calculadora, apareció en cadena nacional. Su mensaje fue breve, pero duro como acero: la soberanía de México no es negociable, dijo mirando fijo a la cámara. Ninguna nación extranjera pisará nuestro territorio con armas sin nuestro consentimiento. Rechazamos categóricamente el ultimátum del presidente Trump. Es una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de todos los principios de convivencia pacífica entre naciones. En consecuencia, he ordenado a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional activar el plan de defensa total de nuestras fronteras. No buscamos la confrontación, pero que nadie se equivoque. Defenderemos cada centímetro de nuestro territorio con la vida si es necesario. Defensa total. ¿Qué significa exactamente? Fuentes filtradas tanto del Pentágono como de la Secretaría de la Defensa Nacional, publicadas por medios como The New York Times y Reforma, permiten reconstruir el rompecabezas. Y no se trata únicamente de enviar tropas a la frontera. Es un plan mucho más amplio, una estrategia multidimensional diseñada desde el Gabinete de Seguridad Nacional. Un diseño estratégico que, de acuerdo con analistas militares y políticos, evidencia una preparación que no nació ayer. Meses, incluso años de planificación, como si el gobierno mexicano hubiera anticipado que este día llegaría. Primero el frente militar. Apenas se hizo público el ultimátum, imágenes satelitales confirmaron un despliegue masivo e inédito de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano a lo largo de más de 300 kilómetros de frontera. No se trata de tropas listas para atacar, sino de posiciones defensivas fortificadas. Se activaron sistemas de defensa antiaérea en puntos clave y la Fuerza Aérea Mexicana intensificó sus patrullajes de forma visible. Un general retirado del ejército mexicano lo resumió con claridad en una entrevista para CNN: el mensaje no es vamos a cruzar la frontera. El mensaje es que, si cruzan ellos, el costo será altísimo. Se trata de una disuasión creíble. Dejar claro al adversario que cualquier victoria sería devastadora, una victoria pírrica con un precio político, económico y humano imposible de justificar. Segundo, el frente diplomático. Probablemente la jugada más sofisticada de la presidenta. Incluso antes de dirigirse a la nación, la Cancillería ya había puesto en marcha todos sus engranajes. México invocó de inmediato el artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe explícitamente la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Se solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad. El embajador mexicano ante la ONU, en un discurso cargado de fuerza, acusó a Estados Unidos de comportarse como un imperio del siglo XIX y exhortó al mundo a defender el orden internacional basado en reglas. Y el mundo respondió. Aquí ocurre el punto verdaderamente histórico. Lo que Trump esperaba que fuera una maniobra de intimidación para aislar a México, terminó aislando a Estados Unidos. En la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, que concluyó hace apenas un par de horas, la condena fue casi total. El embajador del Reino Unido calificó la amenaza como imprudente y peligrosa. Francia habló abiertamente de un retroceso a la ley del más fuerte. Pero los golpes más contundentes llegaron de dos potencias con derecho a veto, China y Rusia. Ambos países, en una clara demostración de oportunismo geopolítico, se presentaron como defensores de la soberanía mexicana y dejaron claro que vetarían cualquier resolución que autorizara el uso de la fuerza estadounidense. Con eso, Trump quedó prácticamente solo en el escenario global. Y el respaldo a México no terminó ahí. El primer ministro de Canadá, socio comercial y vecino directo de ambas naciones, emitió un comunicado demoledor: la soberanía de México es inviolable. Rechazamos cualquier amenaza de acción militar unilateral en nuestro continente. Esto es inaceptable. Desde el sur, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue aún más lejos al declarar que un ataque contra México equivaldría a un ataque contra toda América Latina y anunció consultas urgentes para conformar un frente regional común. La Unión Europea,
por su parte, expresó grave preocupación y pidió una desescalada inmediata, un lenguaje diplomático que en realidad encierra una advertencia severa. En esencia, la estrategia mexicana funcionó con precisión quirúrgica. Al trasladar el conflicto al terreno del derecho internacional, dejó al descubierto la agresión de Trump y obligó al planeta entero a posicionarse. Y salvo un puñado de aliados menores de Washington, el mundo eligió apoyar a México. Pero la pregunta clave es, ¿qué ocurre dentro de Estados Unidos? ¿Tiene Trump el respaldo interno para una aventura militar de esta magnitud? La respuesta es clara, no. Y aquí el panorama se vuelve todavía más complicado para el presidente estadounidense. Apenas se conoció el ultimátum, líderes demócratas en el Congreso y el Senado salieron a condenarlo públicamente. La presidenta de la Cámara de Representantes fue tajante: el presidente no tiene autoridad constitucional para declarar la guerra a México. Un ataque no provocado contra nuestro vecino y principal socio comercial sería ilegal y motivo de destitución. La palabra clave volvió al centro del debate: impeachment. Expertos constitucionalistas de universidades como Harvard y Yale, entre ellos el reconocido profesor Lawrence Trabb, publicaron análisis en los principales medios argumentando que una acción militar unilateral, sin amenaza inminente y sin aprobación del Congreso, encajaría perfectamente en la definición de altos crímenes y delitos menores contemplada por la Constitución. Esto significa que Trump no solo enfrenta una crisis internacional, sino una tormenta política interna capaz de costarle la presidencia. El Pentágono, según fuentes citadas por Associated Press, está profundamente dividido. Existe un sector de halcones que respalda al presidente, pero la mayoría del Estado Mayor Conjunto considera la operación una pesadilla estratégica, un conflicto asimétrico en terreno complejo contra un ejército profesional y una población hostil. Sería un segundo Vietnam, pero en nuestra propia frontera, confesó un general bajo anonimato. Aquí es donde todas las piezas encajan. La genialidad de la respuesta mexicana no reside únicamente en su firmeza militar o en su rapidez diplomática, sino en cómo convirtió la agresión de Trump en una trampa que lo inmoviliza. Pensemos en esto como una partida de ajedrez. Trump lanzó un ataque frontal esperando que su rival retrocediera. Pero la presidenta de México no respondió con miedo, respondió con cálculo. Su primer movimiento no fue desplazar tropas, fue mover a su embajador en la ONU. Al llevar el conflicto al tablero internacional, transformó un problema bilateral en una confrontación entre Estados Unidos y el resto del mundo. Ese movimiento activó todo lo demás. El apoyo global no surgió por simpatía, sino porque México ofreció la base legal y moral para actuar. Canadá, Brasil y la Unión Europea entienden que si hoy se permite una invasión a México con una excusa, mañana cualquiera podría ser el siguiente. Esto también fortaleció a la oposición interna en Estados Unidos. El argumento del impeachment cobra una fuerza enorme cuando el mundo entero coincide en que la acción presidencial sería ilegal. En este contexto, la voz del magnate mexicano que pedía rendición se diluye hasta volverse irrelevante. Su llamado a salvar la economía queda expuesto como lo que es, una cobardía de corto plazo. La presidenta, en cambio, ha dejado claro que la verdadera fortaleza económica nace de la soberanía. ¿De qué sirven las inversiones si no existe el país que las sostiene? Su estrategia, arriesgada pero inteligente, protege el patrimonio nacional a largo plazo, no las cuentas bancarias de unos cuantos. Defender la soberanía no es solo orgullo, es la jugada económica más racional. La sinergia es evidente. La defensa legal y diplomática crea un escudo internacional que refuerza la disuasión militar y hace viable la estabilidad económica. Trump está atrapado. Si ataca, enfrenta guerra, colapso económico y destitución. Si retrocede, sufre una humillación histórica. La presidenta mexicana lo ha puesto en jaque. Las consecuencias ya se sienten. Los mercados globales caen en picada. Japón cerró con pérdidas del 4%, Frankfurt abrió con un desplome del 3,5% y Wall Street anticipa pánico. El peso mexicano, tras una caída inicial, muestra una sorprendente resistencia gracias al Banco de México y a la confianza en la estrategia gubernamental. El petróleo se disparó, el barril de Brent superó los $120 ante el temor de una desestabilización regional. Pero el verdadero pánico está en las cadenas de suministro. La industria automotriz mundial depende de piezas mexicanas que cruzan la frontera a diario.
Ford, General Motors y Toyota ya advierten posibles paros de producción. Lo mismo ocurre en los sectores electrónico, aeroespacial y médico. Estamos hablando de un potencial colapso económico de billones de dólares y millones de empleos en riesgo a nivel global. Geopolíticamente, Rusia y China capitalizan la crisis. Sus medios presentan a Estados Unidos como agresor imperialista y a ellos como defensores del orden internacional. Es una victoria propagandística que acelera el declive de la influencia estadounidense. Paradójicamente, una intervención militar destinada a controlar la frontera provocaría una crisis humanitaria sin precedentes, con millones de desplazados y una ola migratoria que desestabilizaría toda la región. ¿Qué viene ahora? Los servicios de inteligencia contemplan 3 escenarios. El primero, el más peligroso, un ataque limitado por parte de Trump. Sería catastrófico. El segundo, una desescalada encubierta, una retirada maquillada como victoria. El tercero, una guerra híbrida, sanciones, presión económica y ciberguerra prolongada. Sea cual sea el desenlace, algo es seguro, el mundo ya cambió. Estamos ante un nuevo orden internacional donde Estados Unidos no puede imponer su voluntad unilateralmente y donde países como México pueden decir no con inteligencia y valentía. La relación entre México y Estados Unidos quedará dañada. México acelerará la diversificación de sus alianzas hacia Europa, Asia y América Latina. Este momento puede convertirse en el catalizador de una integración regional más fuerte. En conclusión, la amenaza diseñada para someter a México produjo el efecto contrario: unidad nacional, liderazgo consolidado, respaldo internacional y exposición de las debilidades internas de Estados Unidos. México no solo defiende su frontera. Defiende el principio de que todas las naciones tienen derecho a existir con dignidad. Hoy, el mundo está con México. Las próximas horas serán decisivas. Si este análisis te ayudó a comprender la magnitud histórica de este momento, suscríbete al canal, dale like y activa las notificaciones. La historia se está escribiendo ahora mismo. ¿Qué crees que hará Trump? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu voz importa.